A continuación, toma tu luz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué alegría para nosotros el día de hoy llegar una vez más hasta ustedes con este espacio, su programa Toma tu Luz, un programa donde Dios habla a nuestros corazones, donde Dios nos alimenta, nos edifica y nos hace parte de ese reino maravilloso en el que nuestra vida es transformada. El día de hoy, como siempre, agradecidos con el Señor por este momento y también dándole la bienvenida a nuestro hermano Enrique, nuestro director espiritual, el director de nuestro ministerio y quien también Dios usa para que nos comparta la palabra del Señor. Hermano Enrique, Dios te bendiga, bienvenido. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. Gracias, Fernando, por compartir este programa con nosotros. Vamos para adelante. Vamos el día de hoy a ponernos en manos de Dios para que en su amor y su bondad seamos llenos de su Espíritu Santo, para que esta palabra que vamos a reflexionar en nuestro programa del día de hoy se haga vida en nuestra vida, hermanos, porque la palabra del Señor es para eso, para hacer la vida, no solo para escucharla, porque es realmente una pérdida de tiempo oír tanta palabra. Muchos de los que estamos en estos programas escuchando de este lado hablamos o escuchamos palabra, pero creo que la premisa del día de hoy es, hermano, hay que pedirle al Señor que hagamos vida a la palabra. Por eso, pidámosle que su Espíritu Santo nos ilumine y podamos juntos, a la luz de esa palabra, llenar nuestras vidas y corazones. Iniciemos nuestro programa entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que haga su obra en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestra fe, nuestras esperanzas, nuestras alegrías, nuestro servicio, nuestra vida de fe, nuestra vida en nuestras parroquias, en nuestras familias. Que tengamos un nuevo ardor, que tengamos, Señor, nuevas fuerzas y nueva ilusión de servirte y hacer vida a la palabra en nuestras vidas. Oh Dios, tú que llenaste los corazones de tus fieles desde tiempos inmemorables, ahora también sabemos por la fe que llenas nuestros corazones cuando nos acogemos a ti, cuando venimos clamando, Señor, buscando de tu presencia. Y te pedimos, Dios, que guiados por tu Santo Espíritu, el día de hoy y a la luz de tu palabra, nos propongamos vivir una vida que te agrade, que vivamos con rectitud y que vivamos en tu justicia, para que un día podamos gozar del gozo eterno y de tu salvación. Pues te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La semana pasada empezamos a tocar el tema de la transfiguración y hablábamos un poquito de cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar respecto a la grandeza de Jesús como Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestras actitudes, en nuestras conductas y en nuestros comportamientos blasfemamos sobre el pensamiento que tenemos de Dios como Hijo de Dios. Y creemos que lo que Él dice no es verdad o muchas veces no lo consideramos de esa posición. Pero Él dice, porque acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo. A ver, ¿por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué tenemos esa posición? ¿Por qué tenemos esa conducta? ¿Por qué nos comportamos de esa manera? Y entonces dice el Señor, tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios, solo porque se identificó como Hijo de Dios. Y es que esa es la parte que más nos cuesta a nosotros reconocer de Jesús como Hijo de Dios.
Por eso es que es importante descubrir los pasos que Él da y es importante reconocerlo como Hijo de Dios. Porque cuando tú y yo y el hermano Fernando tenemos el privilegio de doblar rodillas y estar con Jesús orando o caminando en el día a día aquí con Jesús a nuestro lado, porque dice: yo estaré a tu lado todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque la tarea que traigo es de salvarte, revelarte, restaurarte, redimirte, perdonarte. Y mi tarea es llevarte al trono de la gloria. Entonces tengo que estar aquí contigo porque vengo a cumplir esa misión de servirte y apoyarte. Y entonces, como hijo de Dios, está cumpliendo la voluntad del Padre. Y eso nosotros no lo vemos y nosotros no lo caminamos. Por eso es que no le hemos otorgado el título de Señor y de Mesías en la vida. Cuando nosotros le entreguemos el título de Señor y Mesías en la vida, entonces vamos a reconocer lo que dice, lo que Él mismo le dijo a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando se le presentó y le dijo: yo soy el alfa y el omega. Ya, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estuve muerto, pero hoy estoy vivo. ¿Ya? Y tengo las llaves del infierno. Por eso se cumple el nombre de Jesús, que está sobre todo nombre, tanto en el cielo, en la tierra, como en el infierno. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad, porque tiene las llaves del infierno. Y fue a vencer a Satanás, al Hades. Y de ahí se levantó en victoria a la resurrección. Por eso es que es importante lo que dice 2 Corintios. Dice: si Jesús no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Vana sería mi fe. ¿A qué vamos con esto? Que nosotros, por eso es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 7, Él dice: yo soy la puerta. Porque para poder accesar al Padre, yo tengo que pasar por Él. Tengo que hacer esa transfiguración en mi vida y tengo que hacer ese proceso en mi vida. ¿Por qué? Porque solo en Él hay salvación y Él es el único medio entre el Padre y nosotros. Y entonces, cuando nosotros pasamos por Él, empezamos a descubrir muchos yo soy de Jesús, en su divinidad, en su grandeza y en su todo como Él, ¿ya? En su todo como Él. Entonces vemos este proceso diferente, vemos este proceso de camino, vemos este proceso de transformación. Y entonces nos dice: mira, hijo mío, cuando tú pasas por mí, por eso Él dice ahí: tú puedes entrar y salir las veces que quieras, no hay limitación, ¿ya? Y entonces dice que cuando pasamos eso, como eso, entonces vamos a ver el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Y entonces nos hace la promesa y nos dice: mira, el ladrón ha venido a robarte, a matarte y destruirte, pero yo quiero que tengas vida y la tengas en abundancia. Es la propuesta que te hago, como hijo de Dios, como Salvador. ¿Por qué? Porque ya dejamos de darte vida y de darte luz. Ahora quiero que te pongas en el camino, que veas la verdad y que veas la vida, ¿ya? Y que empieces a tomar decisiones diferentes. Antes de llegar a instaurar, eso lo hace antes de llegar a instaurar la Eucaristía. O sea, son los procesos de cómo vamos viendo su divinidad en el caminar de nuestra vida. Ya lo vimos como la luz del mundo, ya lo vimos como la resurrección no lo hemos visto todavía como la resurrección, lo vemos como Señor y Mesías, lo vemos como camino y verdad. Ahora, porque dice que Él es la vid verdadera. ¿En qué se basa Él para decir que es la vid verdadera? ¿Por qué? Porque de esa vid que es Él, se va a sacar el vino que se convierte en la sangre del perdón de nuestros pecados. ¿Ya? Y entonces dice: y yo no volveré a beber esta vid, sino hasta que seas presentado delante del Padre contigo. Porque Él vuelve a sacrificarse como la última purificación y la última limpieza de nuestros pecados, para entregarnos puros y limpios al Señor. Por eso es que todo este proceso de transfiguración con Él es importante aprenderlo a vivir, encaminarlo y llevarlo,
porque nos ayuda a identificar muchas de las cosas que tenemos que aprender a caminar y vivir. Entonces, cuando Él instaura la Eucaristía, dice coman de mi cuerpo, y Él dice, el único pan verdadero es el pan que vino del cielo, vino de arriba. Entonces Él dice, yo soy ese pan venido del cielo. Esa identificación, o sea, cuando vemos toda esa apertura, esa riqueza, esa amplitud, todo lo que Él nos enseña, y para poderlo entender como Dios, como Hijo de Dios y como Mesías en nuestra vida, nos enseña a vivir todos este tipo de procesos en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tengamos esa certeza, esa seguridad y esa experiencia. Por eso es que tenemos que aprender a tener momentos íntimos con Él, para que a través del Espíritu Santo nos revele toda esa verdad y podamos ser libres. En el nombre de Jesús. Qué maravillosa enseñanza, y que nos lleva a nosotros una vez más a concluir en cuanto a una realidad. Nosotros estamos llamados, bueno, de hecho creados a imagen y semejanza de Dios mismo, y también ahora en este contexto llamados a ser figuras, testigos de ese Dios maravilloso que dio su vida por nosotros, el amor más grande, el que da la vida. Santo Tomás de Aquino, parafraseado en el numeral 556 del Catecismo de la Iglesia Católica, comienza diciendo que la transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, que es como nuestra propia resurrección. Y es algo maravilloso, hermano, porque precisamente esta es la experiencia de la transfiguración, que nosotros somos transformados. Y obviamente, como lo hablábamos en el programa anterior, que esto solo se da cuando lo hacemos Dios en momentos de oración, en una atmósfera celestial, espiritual, en la que el Espíritu de Dios, como dice la palabra misma del Señor, que viene y en nuestra debilidad clama con sonidos inefables. Es decir, hermano, cuando usted tiene una experiencia de oración que lo abonda, que lo pone dentro de la presencia del Señor, entonces es que usted se siente una persona diferente. Cuando uno ora y se abre el corazón de tal manera, usted se siente que es otro, usted siente que todas las cosas cobran un nivel distinto. Cuando uno no ora, hermano, todos los problemas parecen gigantescos. Cuando uno no ora con frecuencia, todas las cosas parecen mucho más duras, más obscuras, más temibles. Pero cuando usted busca la presencia del Señor, hermano, pareciera que todas las cosas se hacen más pequeñas, pareciera entonces que todo se hace posible. Y es aquí donde ese misterio ya se hizo vida en su vida. Usted fue transformado primeramente en su entendimiento. Hay una palabra que aquí la hemos escuchado más de una vez: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La versión de Jerusalén dirá que cambiemos, que renovemos el espíritu de vuestro entendimiento y no nos conformemos a este siglo, a la corriente de este mundo. Y hermano, ciertamente, porque cuando usted entra en oración a buscar a Dios, su mente es transformada, su mente es cambiada, y usted puede ver con los ojos de Dios esa situación que le agobia, esa situación que le quita la paz, que le quita el sueño, que le quita vida, que le quita tranquilidad. Y se siente usted capaz de ver de otra manera su propia vida, la vida de los que están alrededor suyo. Porque ¿de qué nos serviría a nosotros entender muchas cosas y todos los misterios del reino si no somos capaces de traducirlos a la vida terrenal, a la vida de la familia, a la vida matrimonial, a su vida en el trabajo? Porque este entendimiento que cobramos hoy aquí, hermano, tiene precisamente su beneficio en la vida que vivimos en el día a día. Creo que es importante conjuntar estas tres cosas. Primeramente, estar siempre en esa búsqueda de Dios en oración. Si usted tiene el tiempo de orar 1 hora, 2 horas, qué fantástico, pero yo creo que se traduce más coloquialmente como a ese momento en que en el bus, en el tráfico, usted puede hablar con Dios.
abrirle su corazón, mostrarle sus propósitos, los anhelos de su corazón. No por gusto, dirá el Salmo 34:7, dice, deleítate a ti mismo en el Señor, espera en Él y Él hará. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él te concederá las oraciones de tu corazón. Porque, hermano, solo es de esta manera que se da este misterio. Somos transfigurados, somos transformados ahí, inmersos en la presencia del Señor. Entenderá usted por qué el salmista decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de Él. Porque nada se compara, hermano, cuando para ese momento en el que usted alcanza venir a la presencia del Señor y realmente ser confortado en esa presencia de Dios. Será escogencia suya y mía cada vez en qué momento venimos a esa presencia. A veces tienen que pasar cosas en nuestra vida para que decidamos venir a la presencia del Señor. No sé en qué momento está usted, pero es importante, hermano, que usted escuche estas verdades que hoy estamos exponiendo acá. Sobre todo mi hermano Enrique, que tiene una revelación maravillosa de Dios en cuanto a este tema. Pero es importante que usted lo haga suyo y lo haga vida. ¿Cómo? Empiece induciendo su vida a esos momentos de oración que nos llenan y nos colocan en esa oportunidad de que esta palabra se vaya haciendo vida en nuestra vida mediante el entendimiento de esa palabra que nos permite efectivamente ver esa realidad hecha vida en nosotros. Este regalo es tan grande, esa riqueza es muy grande. Por ejemplo, esto nos lleva a nosotros a hacer un momento de meditación, nos lleva a un momento a nosotros a hacer un momento de transfiguración. Y nos tiene que hacer la pregunta, ¿por qué no lo veo así de esa forma? ¿Por qué no lo he experimentado de esa manera? Y hay algunos aspectos bien importantes que a nosotros no nos lleva. Muchos de nosotros le andamos pidiendo al Señor siempre que nos aumente ¿qué? ¿Ah? La fe, ¿verdad? La fe. ¿Tú has experimentado eso? Yo he experimentado eso. Sí, cabalmente. Usted, hermano, ha experimentado eso. Y ya nos dimos cuenta de la pregunta que hacemos. ¿Ah? O sea, por eso es que el Señor dice, todo esto se hará de acuerdo a tu fe. ¿Ya? Y por eso en Filipenses 4:16 dice, el Señor te suplirá todo en cualquier circunstancia de acuerdo a las gloriosas manifestaciones de Cristo Jesús en tu vida de acuerdo a tu fe. Cuando yo hago este tipo de preguntas es porque quiero buscar algo, tocar y pedir. Por eso estoy pidiendo más fe. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta de Dios para otorgarte más fe? Pensarlo. Claro. Si querés de forma práctica, yo diría, porque la palabra dice pidan y se les dará, no dice qué, pero yo en cuanto a la fe digo, Señor, ayúdame a creer más, como aquel hombre, que a mí me viene la figura del evangelio de aquel hombre que le dice, Señor, yo tengo fe, pero ayúdame a creer más, porque creo que muchas veces en nuestra condición muy muy humana, a veces realmente creo que ese es el clamor del fondo del corazón, que es la expresión más honesta que el ser humano puede tener, el decirle a Dios, Señor, mira, yo creo, porque hay mucha gente que cree, hermano, y hay niveles de fe. Bueno, el propio Señor dice que hay medidas de fe. Entonces, los del 10, los del 30, los del 50. El Señor te dice, ¿de dónde viene la fe? Es un don que nos es dado por Dios, dice la palabra. La fe viene del oír y el oír. ¿Ah? Esa es una clave interesante, hermano, porque es un camino, pero así como cuando los que jugaban avioncito hacen una orejita aquí para salir adelante, esa palabra maravillosa que ponen esa orejita.
oye palabra, ahí está la vive palabra. Por eso dice, no te acostumbres, o sea, primero, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿ya? Amén. Y entonces Él nos da palabra. Ahora nosotros no fructificamos esa palabra, no hacemos vida a esa palabra y solo somos oidores de la palabra. Por eso es que nuestra fe no se cultiva. Ahí es donde encajan las medidas entonces a la luz de esta otra palabra. Escuchas palabra y ahí viene tu fe, pero si solo la escuchas, no hay medida, no hay 10%, no hay 30%, no hay nada. Por eso dice el Señor, Sí. ya es importante. Cuando tú vas a orar conmigo y a dialogar conmigo, solo vienes a pedirme y haces un montón de cosas. Por eso en Isaías 1, en el capítulo 1, como más o menos 9, 10, dice, ¿por qué traen tantas cosas si eso no es agradable? Y en 1, 16 y 17 nos dice, ven pues y disputemos, hablemos. Tus pecados van a ser perdonados, pero hablemos. Yo quiero explicarte muchas cosas. Eso es orar. ¿Ya? Entonces quiero explicarte mi palabra, quiero explicarte esos procesos, quiero explicarte esas bendiciones, quiero explicarte esos planes de prosperidad que tiene el Padre para ti, esas cosas grandes y maravillosas que el Padre tiene para ti. Pero tú tienes que ser una tierra fértil y tienes que ocuparte de que esa palabra dé fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque por tus frutos te conocerás. Amén. Entonces, Perdón, hermano, es que a mí me viene a la mente en la palabra de Dios, hermanos, ustedes notan, hay muchas veces en que la palabra del Señor dice, hablando del personaje principal del relato, en todos los libros del Antiguo Testamento, esta expresión se repite muchas veces. Estaba yo en oración cuando vi, y visiones y revelaciones siempre fueron dadas en un momento de esa búsqueda de Dios, en ese momento de ven y hablemos. Claro. Cuando se hace vida ese ven, hablemos en nuestra vida, pasa esa bendición gloriosa de esa transfiguración en la que Dios nos abre los cielos, hay revelación, se nos son dados dones, se nos da sabiduría, sanidades, cualquier cosa puede pasar cuando estamos en la presencia, ¿verdad, hermano? Y ahorita que te oí hablar, me venía a la mente esa figura, digo, Santo Dios, y esto no es una realidad del Antiguo Testamento, es una realidad que se debe hacer vida hoy, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y si nosotros clamamos a Dios, hermano Enrique, entonces la transfiguración de nuestra mente, de nuestro entendimiento, se da en ese contexto. Por eso es que Él dice, cuando Jesús oramos con Él, no nos quedamos ahí orando con Él y yo. Él dice en Hebreos que entramos al trono de la gloria. Al trono de la gloria. Y dice la palabra de Dios que cuando tú entras con Jesús y el Espíritu Santo al trono de la gloria, te levantarás de ahí con la ayuda adecuada. Con la ayuda adecuada. Por eso es que Él dice, yo no voy a permitir una tentación más fuerte de las fuerzas que tú tienes para vivirla. Pero nosotros no hemos medido las fuerzas que tenemos y entonces dejamos que esa tentación se vuelva extrema, se vuelva compleja, se vuelva inmanejable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no fuimos lo suficientemente sencillos para decirle al Señor en el inicio de este proceso. Y eso nos ha pasado en las revelaciones que Él nos quiere otorgar. Por eso es que las revelaciones no llegan y no entendemos esa verdad como la promesa del Espíritu Santo. Cuando dice, yo te daré un consolador, el Espíritu Santo, el que te revelará la verdad y esa verdad te hará libre. Nos hemos perdido esas riquezas, nos hemos perdido esas grandezas, porque de verdad en el amor de Dios no hemos vivido, no hemos leído palabra de Dios, no hemos experimentado ni hemos practicado palabra de Dios y mucho menos hemos tenido una relación con el Espíritu Santo para que nos revele esa verdad y esa verdad nos haga libres dentro del proceso del caminar de nuestra vida. Y entonces la transfiguración no se hace en nuestra vida, solo la vemos de aquí para allá, pero no de aquí para adentro.
en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de sentir, de conducirnos y desarrollarnos en la vida. Excelente revelación la que recibimos el día de hoy. No cabe duda, hermano Enrique, hermanos, somos afortunados de que Dios nos hable. A mí siempre me ha fascinado pensar de esta manera en cuanto a lo que Dios hace con nosotros, hermano Enrique, porque digo yo, hay gente, mucha gente que, y digo, es una realidad que la he visto y la he escuchado de muchas personas, piensan que Dios no los quiere, que Dios está enojado, pero hay una constante humana que cuando uno está enojado con alguien, lo primero que hace es dejarle de hablar, ¿verdad, hermano? Y yo le diría a los hermanos, si Dios estuviera enojado con usted no le hablaría, pero mire qué verdades maravillosas le habla a Dios el día de hoy. Somos dichosos, hermano, porque la palabra del Señor dice, San Pablo hablándole a Timoteo, dice, mira, palabra verdadera es esta, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Esa es la bondad del Señor, hermanos. Mire, si usted fuera malo realmente a los ojos de Dios, Dios no le hablaría, pero la muestra del amor y esa misericordia de Dios que es nueva para nosotros cada mañana, es que nos está hablando, hermano, que le está hablando a su corazón, que quiere obrar en usted, que quiere manifestarse a usted, que quiere transformarlo a usted y su casa. Esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida y que así como ha edificado la nuestra el día de hoy a la luz de esta palabra, también a la luz de esa palabra, su corazón, su vida, su pensamiento, sus intenciones sean transformadas a la luz de esta palabra y que sea de mucha bendición por muchos días para su vida y la vida de los que usted ama. Queremos invitarles para que en el próximo programa de este espacio, Toma tu Luz, usted venga con su corazón abierto y dispuesto a seguir siendo edificado por esta palabra que es poderosa, viva y eficaz, y que así como ha transformado y está transformando nuestras vidas, también transforme la suya y toda su casa. Que el Señor les bendiga, hermano Enrique, una bendición compartir contigo siempre, hermano. Dios los bendiga, gracias, igual compartir con ustedes en el nombre de Jesús. Una bendición, hasta transfigurarse en el nombre de Jesús. Amén. Amén.